Hola Titanes, buenos días. Nos encontramos con la licenciada Lupita Parra, es egresada de la Universidad de León, plantel San Francisco. Vamos a hablar un poquito sobre temas relacionados al amparo y al derecho procesal penal, sobre las contradicciones de criterio 40-2023 del Pleno Regional Centro Norte de la materia del trabajo y penal. Lupita, pues preséntate y háblanos un poquito sobre ti. Hola, mucho gusto. Pues gracias por la invitación. Me siento muy contenta de regresar a mi universidad, que me vio crecer personalmente, académicamente y ahora pues profesionalmente con esta invitación. Me siento muy contenta. Agradezco la invitación desde el director de facultad, el licenciado Manuel Reyes, y pues de la universidad. Ahorita, ¿dónde estás desempeñando tus funciones? Mira, ahorita yo soy pasante jurídico en el despacho ERP Abogados. Estoy trabajando pues con el licenciado Emanuel Reyes y la licenciada Zaira Ortiz Torres. El licenciado Emanuel Reyes es especialista en materia penal y la licenciada Zaira Ortiz es especialista en materia civil y familiar. Sí, platícanos un poquito sobre si se te dificultó entrar como a la vida laboral una vez que egresaste de la universidad. Mira, pues ahora sí que yo sí seguí el logo de la institución de estudia y trabaja, porque yo necesitaba de un ingreso para pues pagar mi carrera y cumplir como mi sueño de ser licenciada en Derecho. Entonces, yo trabajaba cuando estudiaba como auxiliar contable en una empresa de calzado y así toda mi carrera. Pero ya casi al finalizar, pues como sabes, hacemos nuestro servicio social y fue que pues el licenciado Emanuel Reyes, dado a que observó en mí y que vio en mí esas ganas de aprender y que me vio también futuro en la abogacía, me dio la oportunidad de hacer mi servicio social en su despacho. Entonces, pues sí, al principio igual tenía que partirme en varias partes porque era mi responsabilidad laboral en esta empresa de calzado, era estudiar y cumplir con mis responsabilidades escolares y además pues cumplir con mis responsabilidades o mis tareas que me encomendaban en el despacho. Entonces, al principio sí fue muy complicado, fue muy difícil, pero poco a poco fui aprendiendo. ¿Qué consejos nos puedes dar a los que estamos próximos a egresar? Ya que como que siempre tenemos la espinita de qué va a pasar después de haber salido de la universidad. Ok, mira, yo entiendo que está el miedo y la incertidumbre cuando vas a egresar porque al final tienes todos los conocimientos que los maestros nos brindan y sí, o sea, acreditaste tus materias, tienes el conocimiento, lo sabes, pero tu miedo dices, ay no, pero allá afuera, ¿cómo le voy a hacer? O ya tengo una responsabilidad conforme a los derechos de las personas, este, ya en base a mi desempeño, a mi conocimiento, a mi aplicación del derecho, va a estar en juego el resultado. Entonces yo entiendo que hay ese miedo, pero yo los impulso o el consejo que te doy es que des ese paso, busques la oportunidad y la aproveches en el ámbito que sea tu deseo. Muchísimas gracias, Lupita. Pasamos con mi compañera Alondra para que te siga haciendo preguntas sobre la contradicción de criterios. Ok, gracias. Hola Lupita, yo soy Alondra Pacheco del grupo 719 y pues el día de hoy vamos a platicar sobre la contradicción de criterio 40 diagonal 2023 del Pleno Regional de Materia del Trabajo y Penal de la región Centro Norte. Pues, ¿me podrás explicar poquito qué opinas sobre este tema, sobre las resoluciones? Ok, mira, esta resolución es muy importante, sobre todo en materia penal. Primero, como antecedente, pues surge porque se interponen dos amparos en contra del auto de vinculación a proceso por haber impuesto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El primer amparo pues cae en el 14º juzgado de distrito en el estado de Baja California. Determinó conceder la suspensión provisional respecto a la imposición de la prisión preventiva oficiosa,
por lo que el Ministerio Público, pues inconforme, interpone recurso de queja, el cual es radicado en el Quinto Tribunal Colegiado del 15º Circuito, quien determina fundado el recurso, modifica la resolución en cuanto a los términos del 166 fracción primera de la Ley de Amparo. Este artículo pues nos dice que el procesado queda a disposición de los jueces de amparo y del juez penal responsable para que se continúe con el procedimiento. Entonces, también considera este tribunal colegiado que dicha resolución de dar la suspensión provisional a la prisión preventiva oficiosa, pues inobserva el artículo 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos que prevén los casos e ilícitos en los que ameritan pues prisión preventiva de forma oficiosa como medida cautelar. El segundo amparo es radicado en el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. Dicho juzgado niega la suspensión provisional, por lo que el quejoso, es decir, el procesado, interpuso recurso de queja y es radicado en el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Este calificó de fundado el recurso y concedió la suspensión provisional respecto de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, haciendo interpretaciones sobre los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, 17 Constitucional, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tomando en consideración también los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, siendo estos casos el de Zompaxtle Tactile y otros contra México, resuelto el 7 de noviembre de 2022, y García Rodríguez y otros contra México, resuelto el 25 de enero del 2023. Por lo que, dado a esta contradicción de ambos tribunales colegiados, el Quinto Tribunal Colegiado del 15º Circuito denuncia tal contradicción y es radicada en el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México. Cabe resaltar que en los casos en que la Corte Internacional de Derechos Humanos condenó a México por la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, siendo estos los antes mencionados, Zompaxtle, Tectile y otros contra México, y García Rodríguez y otros contra México, la Corte consideró que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos en atención a que nuestro país no hace referencia a la finalidad que tiene el imponer la prisión preventiva, a la necesidad, ni hace un adecuado análisis respecto a la necesidad que tiene el imponer la prisión preventiva. Por eso es que la Corte, como ya dijo, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es inconvencional, es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que limita a la función del juzgador de imponerla y a su vez le impide al procesado controvertir o debatir dicha medida cautelar. Entonces, estas sentencias antes mencionadas son vinculantes y obligatorias para el Estado mexicano. Así también es importante señalar que en el caso de otra sentencia en la que la Corte Interamericana condenó a México fue en Rosendo Radilla y Pacheco contra México, en donde la Corte dijo que es menester de la autoridad implementar un debido control de convencionalidad para que así las autoridades velen por los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos internacionales celebrados por México, adoptando la interpretación que más favorezca al derecho humano, esto siendo el principio pro persona. Así también, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que los juzgadores a ex oficio deben de en los asuntos que estén a su arbitrio, tienen la obligación de ponderar conforme los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte, para lo que más favorezca al ciudadano, ¿sí?
Es entonces que los derechos garantizados por nuestra Constitución y los tratados internacionales deben ser interpretados armónica y simultáneamente, cuando es el mismo derecho cuestionado, pero desde distintas ópticas, pues los derechos humanos son dinámicos, progresivos y evolutivos. Ahora, el pleno regional que analizó la presente contradicción dice que en la búsqueda de una protección más amplia y exaltando la relevancia del principio pro persona bajo la apariencia del buen derecho, cuando la persona quejosa solicite la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa, esta deberá concederse con efecto de tutela anticipada, atendiendo incluso al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que, si es el caso, se le dé efectos restitutorios. Atendiendo también a que existe el peligro en la demora, pues el tiempo que el procesado pase privado de su libertad no le será restituido aun y cuando obtenga una sentencia favorable. Es entonces que, considerando que el otorgar la suspensión provisional no transgrede el interés social ni el orden público, y al estar interesada la sociedad a que se respeten los derechos humanos reconocidos en la Constitución y atendiendo también a que está existente el peligro en la demora, es patente, pues el tiempo que la persona esté privada de su libertad no le será restituido aun y cuando obtenga una resolución favorable. Entonces, al no advertirse que la suspensión pueda trastocar el interés social y el orden público, y al ser interés de la sociedad que se respeten los derechos humanos constituidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte, el efecto de la suspensión será entonces para que el juez responsable, es decir, el juez de control que en un primer momento en su auto de vinculación a proceso determinó que la medida cautelar debe ser la prisión preventiva oficiosa de facto, en 48 horas, en aplicación análoga respecto a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 162, debe celebrarse una audiencia de revisión de medidas cautelares para que, con intervención de las partes, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oral acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda en debate de imposición de diversas medidas cautelares, aplicando también el debido test de proporcionalidad que se debe de hacer en la audiencia. Bueno, Lupita, yo te quiero hacer una pregunta ante todo esto. ¿Por qué este tema es tan importante para la justicia y los derechos de las personas? Bueno, para mí, desde mi perspectiva, es demasiado importante. Estamos hablando de la libertad de las personas, que en muchos casos se impone de facto solo porque, si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19 contempla en qué delitos debe de imponerse de manera oficiosa, ya vimos que la Corte ya lo dijo, que es inconvencional, es contrario a los tratados internacionales que México ha pactado, además de que México ya ha sido sentenciado por ello en los casos que mencionamos. Yo he presenciado en audiencias iniciales que a veces el Ministerio Público solicita una prisión preventiva sin justificarla. Entonces, imagínate que el juez de facto impone como medida cautelar una prisión preventiva. Ya privaste de la libertad de una persona y en el transcurso del procedimiento en juicio, la persona no había ni los datos suficientes para que estuviera en prisión, no ponía en riesgo a las víctimas, no intimidaba a los testigos y ya todo el tiempo estuvo él privado de su libertad de manera oficiosa o no bien justificada. Es por ello que se debe de hacer el correcto test de proporcionalidad, que la imposición de la medida cautelar que impongan sea proporcional. Bueno, Lupita, a mí me llamó mucho la atención sobre el caso que mencionaste de Zompastle Tecpile, también de García Rodríguez y otros.
¿Tú qué viste que ayudara de base en esta contradicción con número 40-2023? Pues justo fue la base para sostener que a nivel internacional y justo la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a que la prisión preventiva es inconvencional. Va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos que por obligación el Estado mexicano debe acatar. Entonces, pues simplemente fue la base y el sustento principal para, en estos casos, en esta contradicción de criterios en específico, que se diera la suspensión provisional en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, puesto que la Corte, como ya lo dijo, es inconvencional imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, porque no cumple con el test de proporcionalidad que debe de tener y no hace el control de convencionalidad tampoco los jueces que deben de hacer respecto a los derechos humanos que contiene la Constitución y el derecho que constitucionalizamos a través de los pactos que tiene el Estado mexicano internacionalmente. Muy bien. Por último, te tengo otra pregunta. ¿Tú qué has visto ahora que ya ejerces? ¿Cuál es el criterio de los jueces sobre esta contradicción? O sea, ¿cómo se aplica o qué cambios positivos o negativos ha ocurrido? Sí, pues mira, en lo que yo he tenido oportunidad de presenciar audiencias iniciales, al menos en el circuito 16, que es el que nos corresponde aquí en Guanajuato, sí se aplica ya un debate, sí se aplica el principio de contradicción que marca la ley para nosotros como defensa, cuando somos defensa, poder debatir la medida cautelar y que se imponga la que menos afecte los derechos de la persona, haciendo o pidiéndole al juez de control que haga el debido control de convencionalidad para que valore qué derecho va a ponderar sobre otro y imponer la medida cautelar que menos afecte al procesado. Entonces, tanto como fuero común y fuero federal, sí se ha visto un cambio en cuanto a que ya justo se hace el debate. Y bueno, hemos tenido oportunidad en fuero federal también hemos ido a Sonora, en donde sí se ha debatido la imposición de la medida cautelar y aunque el Ministerio Público en ocasiones ha solicitado una prisión preventiva, nosotros hemos debatido esa parte y en la mayoría de las ocasiones hemos logrado imponer otra de las que contempla el catálogo, pero pues en otras aún siguen renuentes a otorgar unas medidas menos restrictivas a los derechos. También hemos tenido oportunidad de litigar en Querétaro e igual sí hemos visto la aplicación de estos criterios y además que de estos criterios de las sentencias o de las condenas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho en contra de México. O sea, sí se ha aplicado. Muy bien. Bueno, esto sería todo por mi parte. Hasta aquí concluye mi estudio sobre esta contradicción y muchas gracias por tu tiempo, Lupita. Bueno, Titanes, esto es todo por el día de hoy. Te agradecemos, Lupita, por tu participación en el podcast Titanes en el Derecho. Muchísimas gracias. Bueno, pues no, gracias a ustedes por invitarme. Los impulso a todos los que nos están viendo y a ustedes también que pues sigan estudiando, se sigan preparando. La Corte tiene diversos cursos muy buenos. Yo tomé el diplomado en el juicio de amparo, que lo imparte la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues prepárense, Titanes, y a darle. Adiós. Gracias.